herido por nuestros pecados e iniquidades. Está a horas de estar en esa situación y aprovecha para poder dejar un fundamento, un cimiento en sus 12, en este caso ya 11, porque Judas ya se había retirado para entregarlo, y está en esta crítica etapa del ministerio, dejando fundamentos en estos hombres que iban a predicar el evangelio. Introduce el Espíritu Santo, veíamos el viernes pasado de que marca la función del Espíritu, dice que el Espíritu iba a tener la función de convencer al mundo de justicia, de pecado, y cada una de esas situaciones es importante en la administración del Espíritu Santo. En el versículo número 12, entonces, 12 y 13 del capítulo 16 de Juan, continúa el Señor hablando sobre la persona del Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo, el trabajo, y quizás hoy quisiera dejar en su corazón esto, el trabajo que el Espíritu Santo hace en la iglesia. Lo anterior estaba hablando ya de cuál era el trabajo que el Espíritu Santo iba a hacer al mundo, que iba a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero en el versículo número 13, 12, 13 y 14, podemos ver el trabajo que el Espíritu Santo va a hacer con la iglesia, con cada uno de nosotros. Y quisiera que lo leyéramos. Juan 16, 12, 13 y 14. Dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando el Espíritu, o cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os lo hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. En el verso 13 y 14, o 12 y 13, perdón, la traducción lenguaje actual traduce de esta manera el verso 12. Se lo voy a leer, dice: tengo mucho que decirles, pero ahora no podrían entenderlo. No es más, tengo mucho que decirles, está diciendo Jesús, pero ahora no pueden entenderlo. Usted sabe, y quizás mientras uno más va creciendo o se va poniendo viejo, por ponerlo en otra situación, se da cuenta, quizás ha vivido toda su vida en eso, pero hasta ese punto se da cuenta que no tiene la capacidad de asimilación de todas las cosas. Especialmente los hombres. Nuestro cerebro está diseñado para enfocarnos en una cosa, y el hacer dos cosas a la vez, a la mayoría de los hombres, nos desubica. Las mujeres tienen esa capacidad de poder escuchar, hablar, escribir, cocinar, cambiar al niño, etcétera. Y hoy en día estar en Facebook y textear al mismo tiempo. Por alguna razón las mujeres tienen esa capacidad. Los hombres en su mayoría tenemos que enfocarnos en algo, y eso es lo que hacemos. Y más si hay preocupaciones y más si hay ansiedades, entonces uno no puede en ese momento recibir, y hay cosas que en algún momento uno dice, pero si se dijo, si se vio, pero quizás uno no estaba en la capacidad emocional, la capacidad mental o la capacidad intelectual de poder comprenderlo. En este caso, lo que está diciendo aquí es el Señor: tengo mucho que decirles, pero hoy, en este momento, ustedes no tienen la capacidad espiritual de poder sobrellevarlo. Recuérdense que ellos realmente estaban entrando a algo que era monumental, era algo grande. ¿Cuándo Pedro iba a saber que en 2 mensajes se iban a convertir 8,000 personas? Es decir, ¿cuándo Juan iba a pensar de que le iban a revelar el futuro en el Apocalipsis? Es decir, ellos estaban enfrentando a situaciones que no concebían la magnitud de responsabilidad y de compromiso que tenían. Y estaban afectados emocionalmente porque uno de los hombres más confiables, que era Judas, fue a vender a Jesús. Y por otro lado, Jesús, que era todo el deseo de su corazón estaba puesto en él, le está diciendo: es necesario que vaya a Jerusalén y que me entreguen y voy a ser crucificado. Va a haber una separación, me voy.
al grado que cuando él está hablando de esto, Jesús mismo les dice, parafraseando, bueno, yo les digo que voy a volver de donde salí, pero ninguno de ustedes se alegra, porque estaban más tristes. Y el Señor le estaba diciendo, hoy yo vuelvo a donde salí, quizás esperando de ellos una reacción. Qué bueno, Jesús, te vas, no te preocupes, nosotros aquí hacemos el trabajo que tenemos que hacer. Estaban tan conturbados, estaban tan preocupados, con tanta congoja en su corazón, que ninguno le dijo, qué bueno, me alegro por ti. Sin embargo, él volvía, iba a ser coronado, se acercaba a su graduación de su ministerio. Y todo eso está pasando y por eso es tan claro, tan específico y tan práctico esto, que el Señor viene y les dice, tengo muchas cosas que decirles, pero hoy por hoy, en este momento, ustedes no están en la capacidad de poder recibirlas. Y esto es muy práctico para cada uno de nosotros, hermano. Yo ignoro lo que usted esté pasando, ignoro el nivel espiritual al cual usted esté entrando, está o quiere alcanzar, pero sí le puedo decir algo. Hay cosas que, aunque usted y yo hoy le digamos, Señor, yo tengo la capacidad, si Él sabe que no tenemos la capacidad, nos dice, ahorita no lo puedes soportar. En este momento no lo puedes soportar. Pero si creces. Y entonces el Espíritu Santo los iba a usar a ellos para poder cimentar y edificar la iglesia que el Señor comenzó. Quisiera que usted me acompañara a buscar en 1 Corintios 11, por favor, busque conmigo 1 Corintios 11, versículo 23 al 32. Ahí vamos a ver un ejemplo bastante claro que pasa en la vida del apóstol Pablo en relación a esto. Escritos apostólicos que estaban edificando a la iglesia y era algo que venía directamente del Espíritu de Dios. Capítulo 11 de 1 Corintios, del versículo 23 al 32. ¿Lo tenemos? Mire cómo comienza esto diciendo, dice el apóstol Pablo, porque yo recibí, ¿de quién dice? Mire, yo recibí del Señor. O sea, esto no es idea mía, no es en un consenso que dijimos, bueno, esto tenemos. Dice, yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Dice que el Señor la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros. Y le dice, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también esa copa, está hablando de la cena del Señor o la Eucaristía como se conoce en términos teológicos. Dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Hasta ahí todo suena muy bonito y tranquilo. Ya, qué bueno lo que recibió del Señor. Por favor, vea conmigo esto. Recuerde que el Señor le está diciendo, tengo muchas cosas que decirles, pero en este momento no tienen la capacidad de poder soportarlo. ¿A cuántos de aquí nos gusta ser mensajeros de malas noticias? A ninguno, a todos nos gusta dar buenas noticias. Usted sabe que las compañías en algún momento tienen que contratar personas como lo que se conoce como contratistas independientes o independent contractors, que los contratan con el simple hecho de despedir personas. Porque nadie de la compañía quiere tener ese trabajo. De repente llegan extraños a una oficina, a un cubículo y mandan a llamar a otras personas. Y con todas las palabras correctas dicen regretfully, ¿verdad? Lamentablemente tenemos que dejarlo ir. O sea, le están quitando el trabajo, lo están dejando sin trabajo. ¿Por qué nadie de la compañía lo hace? Porque nadie quiere tener ese trabajo. Imagínense que en ese momento les hubiera dicho el Señor, y ustedes en sus labios van a tener doctrinas y enseñanzas, que así como van a traer bendición, también van a traer juicio. ¿Está conmigo? En el momento emocional ellos que hubieran dicho, no, sí, como dicen ustedes en inglés, I didn't sign up for that. O sea, yo no me apunté para eso. Pero por eso les dijo, hay muchas cosas que les tengo que decir, pero en este momento no las pueden sobrellevar. Y a este punto el apóstol Pablo está hablando algo muy maravilloso, la cena del Señor. Pero vea conmigo en el verso 27 lo que comienza a decir. ¿Está conmigo? Dice, de manera, vea esto, que el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, mira esta frase, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Le pregunto, ¿eso es bonito?
si la comen indignamente, son culpables. Ustedes mataron al Señor. Hermano, eso nadie lo quiere decir. Es parte de lo que venía más adelante. Dice, verso 28, por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma el pan y beba la copa. Verso 29, mire, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe, juicio para sí. Y el 30, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros. Y la frase siguiente, y muchos duermen. ¿Qué está diciendo? ¿Que les dio sueño? No, muchos se murieron o se van a morir. Le pregunto, ¿eso es algo que quisieran hacer ellos? Pues hay muchas cosas, les dice el Señor, que van a tener que hacer, pero que en este momento no están preparados para ello. Pero el Espíritu los va a preparar y los va a comisionar para eso. Como un ejemplo nada más. Hay muchos más ejemplos, lo que Pedro escribió, lo que Santiago escribió. Por ejemplo, Santiago escribe y dice, la fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe por tus obras. Si no tienes obras, no tienes fe. O sea, situaciones que ponían a las personas en una encrucijada y eran decretos que venían directamente de Dios, que ubicaban realmente la vida de cada creyente. En alguna oportunidad en Corintios, el apóstol Pablo habla y dice, examínese cada uno para ver si está en la fe, a ver si no ha creído en vano. Y eran cosas, hermanos, por ejemplo, lo que habla en Corintios capítulo 11, dice, si hablara lenguas angelicales, si diera mi vida por otros, si hiciera todo lo que diera mi cuerpo para hacer que va, y no tengo amor, nada soy, dice. Y vengo a ser como un metal que resuena, como címbalo que retiñe. Por eso, fíjese que hoy día hay muchos que dicen, mensaje de Jesús fue un mensaje de amor, de comprensión, de tolerancia, de amor al prójimo. Pero le pregunto, ¿quién delegó a los apóstoles sino Jesús? Dice, no, luego los apóstoles vinieron y arruinaron todo el mensaje de Jesús. No, el Señor sabía muy bien, su ministerio puso la base, pero de ahí en adelante iban a venir las doctrinas, que a través del Espíritu los apóstoles iban a decir que iban a ubicar realmente sobre lo que era la doctrina cristiana. Y le ruego hoy que repita conmigo esta palabra, doctrina cristiana. Que no está de moda, que ya no mucho se habla y se enseña, pero que es realmente lo importante que nos va a formar a la imagen del Señor. Entonces, es tan importante esto porque el Señor viene y les dice esta frase. Hay muchas cosas que les tengo que decir. Y quizás la pregunta que viene y obligada es aquí, pero ¿cómo se las dijo? ¿Quién se las dijo? Si Él se había ido, y como decíamos el domingo, ¿dónde está el Señor? Sentado a la diestra del Padre. Entonces, ¿cómo se las dijo? Se las dijo a través del Espíritu Santo. Versículo número 14 de Juan 16. Dice, Él, hablando del Espíritu Santo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Sobre este versículo es que voy a seguir y concluir, hermano. Es muy importante. Por eso le decía, el viernes pasado veíamos la función del Espíritu Santo hacia el mundo. El Espíritu Santo iba a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero a la iglesia, en estos versículos del 12 al 14, 12, 13 y 14, estamos viendo la función, o está el Señor introduciendo la función del Espíritu Santo a la iglesia. Y en este caso entonces dice que iba a tomar de lo que era de Jesús y lo iba a revelar. Y van a haber cosas, como veíamos ahí, que tenía que haber un crecimiento en los apóstoles para poder digerirlas y para poder recibirlas. Ahora, fíjese que dice que iba a tomar de lo que era de él y les iba a dejar saber. Es lo que dice el verso 14. Ahora, el Antiguo Testamento, debo decir esto de la manera más directa. El Antiguo Testamento, ¿cuál es el Antiguo Testamento? Desde Génesis hasta Malaquías. El Antiguo Testamento contiene el testimonio profético de Cristo. Le repito esta frase porque es importantísima.
el Antiguo Testamento contiene el testimonio, da un testimonio profético adelantado de Cristo. Es lo que el Antiguo Testamento está diciendo. Obviamente uno dice, pero ahí habla de los jueces, ahí habla de los reyes, ahí habla de las guerras de Israel, habla de las genealogías, habla de Adán y Eva, habla de Noé, habla de Abraham, habla de Moisés, del pueblo de Israel, habla de los salmos de David, Salomón, todos los reyes, los jueces, Sansón, Barak, pero todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, el propósito era dar un testimonio profético, testificar acerca de Jesús. Y eso es muy claro, y es lo que el verso 14 nos deja ver, y es algo que a mí me emociona, no sé si le emociona a usted, pero al verlo aquí tan claro en la palabra, no puedo dudar de que realmente ese es el objetivo. Hebreos 1, capítulo 1, verso 1 y 2, yo se lo leo. Dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres, dice, por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo también el universo. Dice, Dios habiendo hablado desde hace mucho tiempo a los padres por los profetas. ¿De qué profetas está hablando? Está hablando de los profetas que usted tiene en su Biblia. No solamente de los que escribieron libros, sino podemos poner ahí, por ejemplo, a Samuel, podemos poner ahí a Moisés, podemos poner ahí a David, que el libro de los Hechos dice que fue profeta, pero aparte podemos poner a Isaías, Jeremías, hasta Jonás, si usted quiere, porque es profeta, Sofonías, Habacuc, Nahum, a todos esos profetas, está hablando acerca de esos profetas, dice que Dios habló por medio de los profetas al pueblo de Israel. Pero en los últimos tiempos vino a hablar por medio de su Hijo. Ahora, ¿qué fue lo que habló? Le repito, desde Génesis hasta Malaquías estaba dando un testimonio profético de Jesús, del Cordero de Dios. De una u otra manera, en todas esas historias, está ahí la persona de Jesús. Todo eso señalaba a Jesús. Por eso el Evangelio es comprender la persona de Cristo. Y comprender la persona de Cristo es interminable. Le voy a decir algo a mí. Si yo lo estoy experimentando y creo estar seguro de esto, mientras más convencido uno puede estar acerca del Señor, más valor tiene lo espiritual y menos valor tiene lo terrenal. Y cuando hablo de que menos valor tiene lo terrenal, no me refiero nada más a que nos despreocupemos de las posesiones y cosas, sino aún las pruebas tienen menos valor. Aún los dolores tienen menos valor. Aún los desprecios tienen menos dolor. O menos valor. Y valoramos más lo espiritual, valoramos más lo eterno. Porque nos es revelada la persona del Señor Jesús, por el cual hemos recibido vida eterna. Le recuerdo nada más que Pablo, quien era el apóstol Pablo, decía, yo anhelo conocer a Cristo y ser hallado en Él. Es decir, que aún en ese nivel espiritual que tenía un deseo de conocer más al Señor. Una de las cosas que a mí me bendice sobre esto es el hecho de saber que la Escritura da un constante y profundo testimonio acerca de que toda la Biblia, el centro del mensaje de la Biblia es la persona de Cristo Jesús. Como maestro, como Señor, como Dios, como Rey, como ungido, en todas las facetas, como profeta, como pastor, la manifestación de los 5 ministerios en el Señor, lo habla la palabra del Señor. Qué maravilloso va a ser si nosotros podemos llegar a ese verdadero conocimiento. Nuestra vida cambia. Nuestra percepción de la vida cambia. Nuestra fe se eleva a otra dimensión. Dice entonces en Juan capítulo 1, verso 45. Le leo sobre este concepto. Felipe, que era uno de los apóstoles, encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Vea qué específico es este verso. Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es decir, que todos los escritos de Moisés hablaban de Jesús. No exclusivamente, pero sí hablaban de él. Que si uno se pone a escudriñar, va a encontrar la persona de Jesús en los escritos de Moisés,
va a encontrar la persona de Jesús en los escritos de los profetas. Juan 5:37 dice, y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. Dice que el Padre dio testimonio de Jesús. ¿Y qué escritos fueron los que el Padre dio? Todo el Antiguo Testamento. Los profetas recibieron revelación del Padre y los escritos eran dando testimonio de Jesús. Lucas 24:27. Después de que el Señor resucita, hay dos discípulos que no eran, según lo podemos ver ahí, que no eran de los 11, sino que eran de los otros discípulos, de los 500 que habla el libro de 1 Corintios, que lo vieron ascender. Uno de ellos llamado Cleofas, que van caminando a una aldea llamada Emaús, van decepcionados, van confundidos, no entienden realmente qué había pasado con Jesús. Jesús se pone a caminar con ellos y en el verso 27, Lucas 24:27 dice, Jesús, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Vea eso. Es decir, que todas las escrituras hablan, dan testimonio profético de Jesús. Si está conmigo, me estoy dando a entender, hermano. Disculpe que sea tan enfático o quizás over emotional, ¿verdad? Sobre esto, pero a mí me encantó poder ver esta situación. El Señor está diciéndoles ahí que todos los profetas estaban dando testimonio de él. Verso, ocultaba vigorosamente las acusaciones que ellos decían cuando señalaban que Jesús era un falso, y decían, no, es verdadero porque de él se habla en este pasaje, de él se habla en los salmos, de él se habla en los profetas, en las escrituras. Romanos 1:1 y 2 dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras. De igual manera, Pablo no tenía el Nuevo Testamento. Está hablando de que en el Antiguo Testamento el evangelio del cual nosotros ahora somos participantes ya había sido prometido en todas las escrituras. ¿Y cuál es la base del evangelio? La persona de Cristo. Primera Corintios, capítulo número 15, versos 3 y 4. Cuando Pablo resume lo que es el evangelio en este capítulo, dice en estos pasajes, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Dos veces recalca, dice que la persona, el plan que Jesús desarrolló era algo que estaba conforme a las escrituras. Es decir, que Jesús no vino a improvisar, no dijo, bueno, ahora vamos a ver cómo es que tengo que hacer. No, venía a cumplir en tiempo, en espacio, matemáticamente lo que estaba profetizado acerca de él. Es el maravilloso plan. Por eso es importantísimo que cada uno de nosotros podamos tener esa buena relación con el Espíritu Santo para cumplir el plan profético, yo lo digo y me atrevo a decirlo, el plan profético que hay para su vida y que hay para mi vida. Sé que, no sé si está caliente, pero los miro así como muy serios, ¿verdad? Creo que sí. ¿Cuándo tienen calor? A ver, levante la mano. Sí, por favor, si podemos. Ahí. Sí, porque si no se me duerme y voy a pensar que es por el mensaje y quizás es el diablo que envió el calor. No. Cuando dan gloria a Dios. Hermano, mire, créame, que yo, vean, no sé, cuando miro esto cada vez me sigo asombrando más y más. Como dicen ustedes en inglés, bear with me a little bit more. Primera de Pedro 1, del 10 al 11 dice, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, está hablando del evangelio. ¿Qué profetas? Le pregunto, ¿qué profetas? Help me out. ¿Qué profeta está hablando el apóstol Pedro? ¿Del profeta fulano que anda profetizando y por allá y del mengano? ¿De qué profeta está hablando? Isaías, a ver, ¿qué más profetas hay? Joel dijo ahí, Zacarías, Samuel. Sí, Samuel era profeta, seguro que sí. O sea,
Todos los profetas, a esto está hablando, mira Pedro, dice, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, dice, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o qué tiempo, indicaba, y aquí viene aún más interesante esto, indicaba, si usted mira ahí, dice, el espíritu, ¿de quién dice ahí? Es decir, que los profetas del Antiguo Testamento profetizaron inspirados por el espíritu ¿de quién? Una vez más, ¿quién inspiró a Isaías a profetizar? ¿El espíritu? De Cristo. Mire qué interesante es eso. El espíritu de Cristo. El espíritu de Cristo, y aquí viene el punto, se refiere a una identificación al Espíritu Santo. Es la unidad que tiene esa Trinidad que es incomprensible. Pastor, yo no voy a creer en Dios hasta que entienda la Trinidad, entonces nunca va a creer en Dios. No la podemos entender, nuestra mente no está en la capacidad de entender la Trinidad. Pero está tan real en la palabra del Señor y así es Dios, es lo maravilloso que es Dios. Entonces, dice que el Espíritu de Cristo dentro de ellos los inspiró a predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Es decir, que el Espíritu de Cristo se refiere al Espíritu Santo. Vea con estos últimos pasajes que le quiero dejar en su corazón. Hechos 16, 6 y 7. Véalo conmigo si lo ponen en la pantalla. Hechos 16, 6 y 7. Este es el apóstol Pablo de misionero allá y habla, dice que pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos, por favor ayúdenme aquí, ¿quién les impidió a seguir? A ver, más fuerte, ¿quién les impidió a seguir? Y luego, ¿qué dice ahí? Léalo conmigo. De hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el espíritu ¿de quién dice? Jesús. Entonces, para aquel que en algún momento osa decir, el Señor me habla, el Señor me revela y tiembla y dice, va a decir, hay dos espíritus. Una de las cosas que yo le tengo tanto cuidado y si es que estoy viviendo los últimos años de mi vida y de ministerio, tengo que ser respetuoso a la mayor revelación que la humanidad ha tenido, que es la palabra del Señor, y no inventar cualquier cosa de mi mente envanecida, porque si algo me da a veces cólera es que a todo le queremos sacar 7. Los 7 pecados, los 7 espíritus, las 7 maldiciones, y sacamos 7 a como dé lugar. Las 7 manifestaciones del Espíritu. Está el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo, el Espíritu... No, hermano. Lo que está diciendo ahí es que el Espíritu de Jesús, porque era uno con el Padre, era el mismo que el Espíritu Santo. Más adelante vemos que se refiere también a que el Espíritu Santo inspiró a los profetas, pero en el verso que leímos dice que, en 1 de Pedro, que ellos recibieron la inspiración por el Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, el Padre, el Espíritu Santo son uno. Son uno. Eso es lo maravilloso de eso. Dice aquí entonces que el Espíritu Santo les impide, y luego más adelante dicen, y fueron impedidos de ir a Bitinia por el Espíritu de Jesús, que es el mismo Espíritu Santo. En ese misterio de lo que es la Trinidad. Usted me dirá, pastor, eso pruébemelo. Ahí le va. Romanos 8:9. A ver, lo va a ver en la pantalla usted. Y dígame si podemos discutir este principio. Romanos 8:9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Diga conmigo, Espíritu de Dios. Pero si alguno no tiene el Espíritu, ¿de quién? ¿De quién está hablando? ¿Qué es el Espíritu de Dios? Se conoce como el Espíritu de Dios y se conoce como el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. En la unidad de esa Trinidad. Pastor, pero es que no le entiendo. No se meta a problemas de los cuales se va a arrepentir. Nunca la va a entender. Créala, acéptela, recíbala y le aseguro que va a ser bendecida su vida. Otro, Gálatas 4:6. Gálatas 4:6.
Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba Padre. Dios ha enviado el Espíritu de ¿quién dice Gálatas 4? Ahora yo le pregunto, ¿qué acaso Gálatas también no dice, acaso no sabéis que sois templo y morada del Espíritu qué? Y aquí está diciendo que lo que ha enviado es el Espíritu de... ¿A quién se está refiriendo? Al Espíritu Santo. Tan sencillo como eso. Por eso cuando uno mira a aquellos hombres que marcaron una diferencia real, doctrinal, eran hombres que en la palabra dejaban que la doctrina bíblica marcara sus vidas. Por eso el Espíritu Santo es tan maravilloso, hermano, que es uno con el Espíritu de Jesús, uno con el Espíritu del Padre. Y por si todavía tenemos dudas, ahí le van dos más. Filipenses 1:19. Porque sé que esto resultará en mi liberación, mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu. ¿De quién dice? Mira, ahora no es nada más el Espíritu de Cristo, sino el Espíritu de Jesucristo, que es una manera de decir el Espíritu Santo. Ahora, termino con esto. Apocalipsis 19:10. El apóstol Juan, que era uno de esos 11 que está oyendo de Jesús las palabras, tengo muchas cosas que decirles, pero ahorita no las pueden recibir, al cual lo exilaron a la isla de Patmos. Y sabe usted que la historia dice de que lo exilaron a la isla de Patmos porque lo trataron de matar y no se murió. Entonces dijeron, hay que exilarlo. Y en ese exilio, en esa isla, él recibe la mayor revelación del Apocalipsis. Y en esa revelación del Apocalipsis que está recibiendo Juan, dice, entonces, 19:10, y en el final del libro dice, entonces caí a sus pies para adorarle, hablando acerca del ángel que estaba ahí, y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Pues el testimonio de Jesús, ve esta frase, es el espíritu de la profecía. Sobre ese verso yo he oído tantas cosas que en lugar de enseñar confunde. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que el espíritu de la profecía bíblica, de todos los escritos proféticos, Samuel, David, Moisés, tan sencillo y tan poderoso. Por eso, si yo en algún momento digo, oh, yo ya conozco al Señor, estoy diciendo una gran mentira. El conocimiento de la persona del Señor, podría decir yo que es inagotable. Y mientras más lo conocemos, más bendice nuestra vida. En términos prácticos y concluyendo, cuando usted lo conoce como Señor, cuando usted lo conoce como amigo, cuando usted lo conoce como el amor de su vida, cuando usted lo conoce como el rey, cuando usted lo conoce como el príncipe, cuando usted lo conoce como el ungido, cuando usted lo conoce como el profeta, cuando usted lo conoce como el cordero, hermano, su vida es bendecida y elevada a una magnitud de seguridad y de autoridad cuando conocemos el poder de su nombre, cuando conocemos el poder de su sangre. Hermano, nos eleva a una autoridad maravillosa. Amén. Padre bueno. El Espíritu de Dios está en este lugar. Cántalo. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Dios está aquí para
consolar, para liberar. Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Todos juntos, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está en este lugar. Que se oigan las voces del Espíritu. Amén. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Todos juntos, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. 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 Oh, sí. Gracias, Espíritu Santo.